Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de la mercancía y cómo la mercancía va generando en sus enfrentamientos, mercancía contra mercancía, cómo se va creando una forma de equivalencia del conjunto de las mercancías, que es la forma dineraria, ¿sí? No sé si ustedes recordarán, las mercancías son portadoras de valor y ese valor solo se manifiesta cuando se oponen a otra mercancía, es decir, como valor de cambio. El valor se manifiesta como valor de cambio, ¿sí? Y en ese enfrentamiento, la que se enfrenta es la que lleva la forma relativa de valor y la que de alguna manera refleja el valor de esta mercancía es la forma equivalente de valor. Esa forma equivalente va a ser la que cuando, después de un proceso histórico y además de un desarrollo lógico, va a llegar a convertirse en el dinero, en la forma de equivalente universal de las mercancías. Ahora vamos a hablar de algo más, porque hasta acá tenemos la forma dineraria. Pero el dinero es muy anterior al capital, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar del capital, es decir, cómo el dinero se transforma en capital, que ya requiere, ya necesita cierta especificidad. Si bien el dinero es la primera forma de manifestación del capital, no es en sí mismo capital, ¿sí? Ustedes sabrán, si tienen dos mangos en el bolsillo, eso no significa que sean capitalistas, es decir, no siempre el dinero es capital. ¿Cuándo el dinero es capital? Bueno, para eso tenemos que retrotraernos a esta forma primitiva que estábamos hablando de cómo se enfrenta el dinero con la mercancía, es decir, cómo recordemos que el dinero es equivalente universal de las mercancías, ¿sí? Y tenemos un enfrentamiento que recorre dos operatorias básicas y únicas, que son, les muestro, la venta, ¿sí? Yo tengo una mercancía, la intercambio por dinero, y la compra. Yo tengo dinero y la intercambio por una mercancía, ¿sí? Cada una de estas acciones, que después podemos llamarlas junto con Weber como acciones sociales, conforman una relación, porque yo no puedo vender si no hay un comprador, si no hay venta, si no hay compra, e inversamente nadie puede comprar si no hay venta, ¿sí? Si no hay alguien que venda. De modo tal que esa relación social que articula ambas acciones se configura de una determinada manera, que es esta. Yo voy al mercado con una mercancía, la intercambio por dinero. ¿Para qué? Para adquirir otra mercancía. Porque con el dinero no hago nada. Yo lo que necesito es la utilidad, el valor de uso, ¿sí? Que porta una mercancía, que tiene una mercancía, y ese valor de uso lo voy a obtener, digamos, si yo tengo zapatos y necesito comida, bueno, voy a vender mis zapatos, con ese dinero voy a comprar la comida. Es más o menos lo que lo que uno hace cotidianamente. Ahora bien, acá empiezo el circuito portando la mercancía para obtener dinero para después cambiarla por otra mercancía. Pero yo les decía que para esta venta tengo que tener evidentemente un comprador. Y el comprador no empieza portando una mercancía, sino portando dinero, ¿sí? Entonces va a tener este otro esquema de circulación. Dinero que cambia por mercancía, ¿para qué? Para esta mercancía que compra, venderla para obtener dinero, ¿sí? La relación se completa de esa manera. Vamos bien hasta ahí. Uno va al mercado con una mercancía para intercambiarla por dinero y así obtener o poder comprar otra mercancía, y otro va al mercado con dinero para comprar mercancías y venderlas y de esa manera obtener dinero. Ahora, ¿cuál es el punto? En esta
forma de circulación, que es la forma simple, lo que yo tengo es una variación cualitativa. Mis zapatos los convertí en comida, mediado por el dinero. Mis zapatos, lo que sea que yo venda, ¿sí? La mercancía que yo tenga, no importa cuál sea. ¿Sí? Esta mercancía la transformo en comida o en otra cosa. Digamos. Lo que sí, no voy a vender zapatos para ir a comprar zapatos, porque eso no carece de toda lógica. Entonces, lo que hay es una transformación cualitativa, una transformación en el valor de uso, ¿sí? Cambia el valor de uso. Y esa es la lógica por la cual yo voy al mercado, ¿sí? Para cambiar ese valor de uso. Ahora, ¿cuál es la lógica de este segundo esquema? Acá empiezo el ciclo con dinero y termino con dinero. Es decir, que no hay ninguna variación cualitativa, porque el dinero antes, el dinero después siempre es dinero. ¿Para qué haría yo eso? La única explicación que hay para eso es que en realidad yo voy al mercado para comprar una mercancía y obtener dinero plus, ¿sí? Más dinero, es decir, dinero por mercancía para vender la mercancía por el dinero que yo llevaba más un poquito más, ¿sí? Dinero más dinero. ¿Y cómo es que obtengo yo más dinero? Entonces, la explicación más sencilla es, bueno, compro barato, vendo caro, ¿sí? Algo que lo compro más barato del precio medio y lo vendo por encima del precio medio. Si esto fuese así y consiguiéramos dos tontos, uno que me venda más barato de lo que vale y otro que me compre más caro de lo que vale, la sumatoria de las operaciones, lo que yo gano, lo pierde otro, ¿sí? Lo perdió el que vendió y lo perdió el que compró. Esa sería mi ganancia. Entonces, más allá de que tendría que explicar un sistema social por la viveza de uno y la estupidez de otro, cosa que como mínimo poco atinado, tendríamos que al final de todo el circuito tenemos la misma cantidad de dinero. Si una mercancía que vale 10, yo la compro en 8 y la vendo en 12, ¿sí? La suma de dinero que hay al principio de la operación es la misma que hay al final de la operación. No cambia nada. ¿Qué significa esto? Que en realidad la sociedad se mantiene siempre igual a sí misma, que se reproduce sin que haya un excedente, sin que haya una producción de riqueza. Cuando hablamos de producción de riqueza o de excedente, estamos pensando en lo que, independientemente de todo, digamos, todo lo necesario para la reproducción de esa sociedad como tal, hay algo más que es lo que se llama crecimiento, ¿sí? O lo que ahora se llama crecimiento, que se mide en términos económicos, pero uno lo podría medir también en bienes, ¿sí? Puede medir de la forma que quiera. Y la verdad es que la sociedad de hoy tiene más riqueza que la sociedad de hace 100 años, y la de hace 100 años tiene más riqueza que la de hace 200 años. Es decir, que hay un crecimiento económico que no se explica, no podría explicarse de esta manera de compro barato y compro caro, y vendo caro, perdón. Entonces, la única forma en la que yo podría resolver esto sin recurrir al engaño, porque no hay ninguna teoría económica que se base en el engaño, es, recordemos siempre que el intercambio es entre equivalentes, es decir, el dinero expresa la cantidad de valor de la mercancía que compro y el dinero que recibo expresa la cantidad de valor de la mercancía que vendo. Solo puede haber un diferencial entre lo que compro y lo que vendo si en el medio, por algún mecanismo, yo he aumentado el valor de la mercancía. Es decir,
Yo voy con dinero a comprar mercancía. ¿Y cuál es la mercancía que compro? Compro medios de producción, materias primas, fuerza de trabajo. Y este conjunto, me transforma lo que yo tenía en M'. ¿Sí? Es decir, una mercancía con más valor que sí lo voy a vender después a una cantidad de dinero mayor que la del inicio. Cuando estamos frente a este esquema, entonces el dinero está funcionando como capital, que es sencillamente cuando el dinero, mediante este esquema que les estoy presentando de manera bastante apretada, el capital se valoriza a sí mismo, es decir, se incrementa. El capital necesariamente tiene que incrementarse para ser capital. ¿Puede no incrementarse? Por supuesto, deja de ser capital. El dinero tiene distintas funciones. Por un lado, es medio de pago, es decir, yo cancelo deudas mediante el dinero. También puede ser un medio de atesoramiento, de ahorro. Yo no pago nada, simplemente junto, ahorro. Y puede ser capital, que es otra forma, es otra función que tiene el dinero. Ahora, para que sea capital, necesariamente yo tengo que lanzarlo a la circulación del mercado. Es decir, tengo que entrar al mercado, comprar mercancías, ¿sí? Para poder transformar eso en una mercancía de más valor y luego lanzarlo al mercado nuevamente y recuperar, digamos, y hacer que refluje, que es un reflujo de dinero nuevamente hacia mí. ¿Qué hago con esa mayor cantidad de dinero? Reinvierto, ¿sí? Entonces, si yo tenía DM de prima, después voy a salir con M' y D dos primas. Es decir, cada vez voy a ir incrementando un poco más en cada circulación, voy a aumentar un poco más ese capital. Y esa es la lógica del capital, valor que se valoriza a sí mismo, valor que se autovaloriza, que es como una especie de tautología, pero es lo que, digamos, es como funciona el capitalismo, ¿sí? Sin eso no hay posibilidad alguna de que estemos hablando de capitalismo. Estaríamos hablando de otras formas sociales. Bien. Ahora, ¿cómo es? Vamos al misterio este, ¿sí? Vamos a este misterio a ver cómo lo desentrañamos. Los medios de producción, que ahora lo vamos a ver en un segundo más adelante, voy a entrar más en detalle en todo esto. Pero en principio, los medios de producción y las materias primas no cambian mágicamente de ninguna forma el valor. La única mercancía, ¿sí? Si nosotros recordamos cuál era el concepto de valor que hablamos en la clase pasada, que es la cantidad de trabajo humano socialmente necesario que tiene incorporada una mercancía, la única mercancía que crea valor es la fuerza de trabajo. Las demás reproducen su valor. La fuerza de trabajo produce valor. Entonces, yo tengo que encontrar esa preciosa fuente de valor e incorporarla para que combine los medios de producción con las materias primas y me dé una mercancía de mayor valor. Voy a tratar de quitarle un poquito de abstracción a esto. Supongamos que yo tengo una carpintería y que me dedico a hacer banquitos. Entonces, mis medios de producción van a ser el serrucho, el martillo, el banco sobre el que trabajo, la mesa sobre la que trabajo, eventualmente si tengo algunos elementos para sostener la madera, bueno, digamos, esos son los medios de producción. La cola, y voy a tener materias primas, la madera, fundamentalmente, los clavos.
eventualmente el barniz, si es que lo voy a barnizar, al banquito. Entonces yo voy a la madera que compro, ¿sí? No, esto no solo lo voy a hacer yo, digo, voy a contratar a alguien, un carpintero para que haga este trabajo. La madera que compro ya tiene trabajo incorporado, por lo tanto tiene valor, porque alguien cortó el árbol, alguien hizo los tablones, ¿sí? Alguien la cepilló y alguien la transportó. Es decir, todo eso le incorpora trabajo y por lo tanto valor a la madera. La madera va a tener una determinada cantidad de valor, ¿sí? Los clavos lo mismo. Alguien sacó el hierro de la mina, se pasó una fundición, ¿sí? Finalmente se hicieron los clavos, embalaron y finalmente llegaron a mis manos. Entonces hay toda una cadena, lo que se llama la cadena de valor, ahora se suele llamar la cadena de valor, hay toda una cadena, ¿sí? Que va, cada uno en cada momento le va incorporando una parte más de valor. Ahora, el valor que tiene la madera y el valor que tienen los clavos se pasa, pasa directamente al banco, ¿sí? Si yo tengo una madera, un tablón, no sé si es hablarles en términos de valor o en términos de precio, ¿sí? Que no es lo mismo, recuerden que no es lo mismo, que el valor se expresa en valor de cambio, el valor de cambio se expresa en precios medios, ¿sí? Cuando digo precio medio, precio promedio, que no son lo mismo, pero son uno está enlazado al otro, es decir, los precios están ligados al valor, aunque no son el valor. Pero vamos a ponerlo en precio para que sea más amigable, más cotidiano. Supongamos que el tablón vale 1000 mangos y que de un tablón yo saco madera para 10 bancos. Es decir, que en cada banco voy a trasladar 1000 dividido 10, 100 pesos de madera. Supongamos que la caja de clavos que trae 1000 clavos también vale 1000 pesos, así que cada clavo va a valer 1 peso y que cada banco va a llevar 10 clavos. Quiere decir que yo traslado 10 pesos en clavos al banco. Es decir, que yo tenía 100 pesos de madera y 10 de clavos, 110 pesos de traslado de valor. Insisto, estoy poniéndolo en términos de precio para hacerlo más comprensible, pero sabemos que el precio no es exactamente el valor. Bien, entonces yo tengo esos 110. Ahora, le tengo que sumar a eso el trabajo incorporado, lo que se incorpora de trabajo, porque esa incorporación de trabajo le va a agregar otro valor. Y voy a obtener el valor final, ¿sí? Ahora, el valor final va a ser mayor que la suma de los valores que yo adquirí, de la mercancía que yo adquirí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el valor que genera la fuerza de trabajo es mayor que el costo de la fuerza de trabajo. Esa diferencia entre el valor inicial o lo que yo pagué y el valor que obtengo finalmente es lo que se llama plusvalor, o en algunos casos antiguamente se lo llamaba plusvalía, ¿sí? Es una diferencia entre el punto de inicio, digamos, la situación inicial y la situación final. Eso se da, esta diferencia de valor, se da en el proceso de trabajo y de valorización, que vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Entonces, repasamos sucintamente hasta acá. El dinero, habíamos llegado, el dinero es una forma sintetizada y, si ustedes quieren, fantasmagórica de las mercancías, porque en sí mismas no pueden, digamos, es como una suerte del espíritu de todas las mercancías, es su equivalente universal. Ese dinero es necesario para que pueda existir el capital, pero no es en sí mismo capital.
Porque el capital es un tipo de relación social, es un tipo de función del dinero, ¿sí? El dinero puede funcionar de distintas maneras. Yo les decía, puede servir como medio de pago, ¿sí? Como medio de circulación, porque lo que hace cuando yo voy al mercado, lo que hago es hacer circular las mercancías, y de donde saco una mercancía relleno ese hueco con el dinero, con su valor en dinero. Entonces permite la circulación, permite la cancelación digamos, el pago, permite el atesoramiento, que es guardar, juntar, ¿sí? Y también permite que funcione como capital. ¿Qué es que funcione como capital? Que incremente la cantidad de valor, ¿sí? Es valor que se valoriza a sí mismo. Entonces, esto, les decía, son las distintas funciones de dinero, y nos queremos concentrar en esta última, en la función capital. Para eso es necesario, para que esta función capital pueda realizarse, pueda desarrollarse, es necesario que yo encuentre esa única mercancía preciosa, la gallina de los huevos de oro, que es la fuerza de trabajo. Y para que yo pueda encontrarla se deben dar al menos dos condiciones para que haya fuerza de trabajo. Primero, que esa fuerza de trabajo ya sé, es decir, que cuando hablamos de fuerza de trabajo, ¿qué estamos hablando? De la capacidad de trabajo de las personas. Pero no siempre la capacidad de trabajo es fuerza de trabajo. La capacidad de trabajo se vuelve fuerza de trabajo cuando es mercancía, es decir, cuando se puede vender por sí misma. Se puede tomar un trabajador sin tomar la fuerza de trabajo. Si yo puedo comprar una persona completa, eso es un esclavo. Si yo compro una persona, es un esclavo. No tiene fuerza de trabajo. ¿Tiene capacidad de trabajo? Sí, pero no fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo es cuando se produce esa escisión, ese distanciamiento, esa ruptura, esa desvinculación entre mi capacidad de trabajo y mi persona. Entonces, yo puedo vender mi capacidad de trabajo, no mi persona. Y la vendo además, como yo no vendo a mi persona, mi capacidad de trabajo la vendo por un tiempo limitado. Si yo te la vendo 8 horas por día. No más que eso, porque después necesito descansar, esparcirme, etc. Entonces, esa es una condición, es un requisito, pero que además históricamente ha requerido que se produjese una serie de fenómenos para que esto apareciera. Básicamente, que se disolviera el, el lazo feudal que unía al campesino con su señor. Cuando digo esto, en el sistema feudal, el campesino siembra una tierra propia y una tierra del señor. Es decir, trabaja para sí mismo y trabaja para el señor. Cría animales para sí mismo y también para el señor. Si hay le da al señor una cuota de su producción, sea de animales, cereales, lo que fuere, en especies o en trabajo. ¿Sí? Esa es la forma de apropiación del excedente. Pero cuando el campesino, por distintas razones que ya lo van a ver después en el práctico, cuando vean el capítulo 24, cuando esos campesinos quedan liberados y quedan expulsados de la tierra y no tienen nada que vender, solo pueden vender su capacidad de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece esta condición, donde se cumple esta condición. Yo tengo a alguien que me vende su capacidad de trabajo, ¿sí? Que me la vende temporalmente, y me la vende temporalmente porque además nadie me la quisiera comprar para siempre.
se sabe no solo que es más productivo el trabajo asalariado que el trabajo esclavo, sino que además es más barato. ¿Por qué? Porque yo al esclavo le tengo que dar de comer, le tengo que proveer la casa, digamos, un lugar para vivir, lo tengo que curar si se enferma. A un asalariado no. Yo te pago el salario y vos fíjate qué comés, si comés, fíjate dónde vivís, cómo vivís, no hay mi problema. Si el capitalista se desentiende y por lo tanto le sale más barato. Pero como además siempre hay una mayor cantidad en general de gente dispuesta a trabajar que trabajo disponible para hacer, eso hace que a mí no me preocupe la suerte que corre específicamente este obrero. Este obrero se muere, bueno, hay 2, 3, 10 más. Cualquiera puede ser, son intercambiables. Entonces, esas son condiciones históricas y lógicas. Cuando digo lógica me refiero a necesarias, en el sentido que habíamos visto en la primera clase, cuando algo es necesario, cuando no puede ser de otro modo. Y ahí, cuando esto ocurre, estamos ya, digamos, ya se están dando las condiciones para la emergencia, para la existencia del capital. Es decir, para que se pueda producir el encuentro entre un capitalista, ¿sí? Alguien que quiere comprar la fuerza de trabajo, y vendedores de la fuerza de trabajo. Cuando esto se produce, este encuentro se da en términos del mercado, es decir, el mercado de trabajo. Y en el mercado de trabajo, ¿sí? En el ámbito de la circulación, todos somos iguales, todos somos equivalentes. Ustedes recuerdan que yo decía, una mercancía se cambia por dinero en términos de equivalencia, ¿sí? Tanto ese dinero refleja el valor que tiene la mercancía, tanto para la compra como para la venta. Pero no solo las mercancías son equivalentes, también las personas somos equivalentes. ¿En qué plano somos equivalentes? En el plano de la ciudadanía, a diferencia de lo que ocurría en el feudalismo, donde los siervos no eran iguales que los señores, había una diferencia jerárquica, insuperable, insalvable. Es decir, el que era noble era distinto al vulgo, a la plebe, pero hasta de una naturaleza distinta, lo mismo que la realeza. ¿Sí? La realeza era distinta a la plebe, aún, o así lo pensaban, así lo concebían, aún en su naturaleza. En cambio, cuando se disuelve el feudalismo y emerge el modo burgués de producción, el capitalismo, se produce también un reacomodamiento político a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, y aparece o toma cuerpo, cobra entidad esta noción de ciudadanía. Y en tanto ciudadanos somos todos iguales, portadores de idénticos derechos. Ya por supuesto, el iluminismo, pensadores iluministas ya venían en esta dirección, venían construyendo argumentos. De hecho, tanto digamos, los distintos discursos contractualistas, tanto Rousseau como Locke como Hobbes, o quien ustedes quieran, son previos a que esto ocurra, digamos. Estas son ideas que estaban dando vueltas ya en ese momento, en esa época, y las ideas dan vueltas porque efectivamente las condiciones ya empezaban a cambiar y alguien lo percibía de algún modo. Entonces, hay un plano de igualdad. Les decía, la ciudadanía es un plano de igualdad, todos somos ciudadanos y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos. Después ya sabemos que en la práctica no necesariamente ni siempre es así, pero en principio tomamos eso. Ahora, esto, le decía, en el plano de la circulación, en el plano del mercado.
donde el comprador y el vendedor se enfrentan como portadores de distintas, uno de mercancía y el otro de dinero, pero ambos con los mismos derechos, y van a librar un contrato, ¿sí? Hay un contrato, no importa si no es un contrato escrito y firmado, aunque sea un contrato de palabra, ¿sí? Aunque sea un contrato tácito, un contrato que se hace entre iguales, ¿sí? Que se pacta entre iguales. Pero este es el inicio del vínculo entre el capitalista y el obrero. Porque ese contrato que se realiza en este plano de igualdad, en el marco del mercado, después se va a realizar, se va a efectivizar en el ámbito privado, en el ámbito de la fábrica. Y ahí ya las cosas son distintas, porque esa igualdad ciudadana se disuelve en la diferencia de clases, donde claramente está quien dirige el proceso y claramente está quien debe agachar la cabeza, dice Marx en una forma bastante gráfica. A ver si encuentro la frase, se las leo. Eh, por acá está. Bueno, como siempre. Acá. Dice, al dejar atrás esa esfera de la circulación simple o del intercambio de mercancías, en la cual el librecambista vulgar abreva las ideas, se refiere a los economistas liberales fundamentalmente. Entonces decía, en este ámbito de intercambio de mercancías, en el cual el librecambista vulgar abreva las ideas, los conceptos y la medida con que juzga la sociedad del capital y del trabajo asalariado, se transforma, en cierta medida, según parece, la fisonomía de nuestros personajes. ¿Sí? En la medida que dejamos de lado el ámbito de la circulación, se va transformando la fisonomía de los personajes. El otrora poseedor de dinero abre la marcha como capitalista. El poseedor de fuerza de trabajo lo sigue como su obrero. El uno, significativamente, sonríe con ínfulas y avanza impetuoso. El otro lo hace con recelo, reluctante, como el que ha llevado al mercado su propio pellejo y no puede esperar sino una cosa, que se lo curtan. Es decir, ahí que aparece ya en este ámbito más privado, no más privado, en un ámbito privado porque ya es el ámbito de la propiedad privada, aparece la disimetría de clases. Y ahí es donde se va a realizar el proceso de trabajo, ¿sí? Que es lo otro que quiero hablar, porque entendiendo el proceso de trabajo vamos a entender bien cómo es esta transformación finalmente de dinero en capital. Entonces, el proceso de trabajo lo tenemos que abordar desde dos perspectivas. Del trabajo como trabajo concreto y el trabajo como trabajo abstracto. Ustedes recordarán, está vinculado a los dos factores de la mercancía que hablábamos la vez pasada, que son el valor de uso y el valor. ¿Sí? El valor de uso ligado al trabajo concreto, el valor ligado al trabajo abstracto. Entonces, vamos a empezar por el valor de uso, ¿sí? Vamos a empezar por el trabajo concreto. ¿Cómo concibe Marx al trabajo? En principio como un metabolismo entre el hombre y la naturaleza. Cuando digo metabolismo me refiero a que hay una transformación mutua de la naturaleza y de quien ejerce este trabajo, se van transformando mutuamente, pero básicamente esta transformación del entorno, ¿sí? La humanidad es una especie que modifica su entorno, que incide en la naturaleza, y nada más que pensar en el cambio climático, pasa cómo incide, y no siempre de buena manera, pero todo nuestro hábitat, todo
nuestro medio de vida, el medio en el que vivimos, no está en la naturaleza. En la naturaleza no hay calles asfaltadas, la naturaleza no produce casas, la naturaleza no produce cuchillos ni tenedores, ni ropa, ni nada por el estilo. Es decir, todo nuestro hábitat es producto del trabajo, es producto de la transformación, de este metabolismo, de esta transformación de la naturaleza, porque también es cierto que si bien nada de esto es natural, todo esto está hecho con elementos naturales, ¿sí? Los ladrillos salen del barro cocido, es decir, y la cocción con que se hace con fuego, el fuego a su vez es producto de la combustión de algunos elementos combustibles, todo viene de la naturaleza, ¿sí? Si nosotros como especie transformamos la naturaleza por medio del trabajo. Pero además, uno podría decir, sí, pero también otras especies tienen alguna incidencia en la naturaleza. Efectivamente, todos, digamos, siempre hay un metabolismo, toda especie tiene una incidencia en la naturaleza, pero el trabajo es una actividad exclusivamente humana. Y uno puede decir, pero mirá que la araña, cuando hace la tela, cuando teje la tela, tiene una incidencia y además está muy bien hecha. O la abeja, dice Marx por ahí, que las abejas haciendo sus panales, vieron, con hexágonos perfectos, pueden avergonzar a más de un albañil. Pero la diferencia entre la mejor abeja y el peor albañil es que el albañil tiene todo lo que va a hacer, lo tiene en su cerebro, proyecta. ¿Sí? Nosotros tenemos capacidad de proyectar lo que vamos a hacer, es decir, de imaginárnoslo previamente, a diferencia de la araña o de la abeja, que actúan instintivamente, ¿sí? Que actúan sin, digamos, por una conformación que ya está como programado en su ADN, o no sé si es su ADN o qué, no me voy a meter a hablar de biología que no sé tanto, pero lo hacen porque no pueden hacer otra cosa, de la misma manera que las hormigas van y sacan tallitos, ¿no? Y ustedes ven el orden que tienen, cómo van llevando sus palitos al hormiguero y van acumulando comida para el invierno, pero no pueden hacer otra cosa. En cambio, la humanidad sí, cada sujeto humano puede cambiar, puede hacer una cosa hoy y mañana otra, puede dejar una cosa por la mitad y reiniciarla más adelante. Si nosotros tenemos esa capacidad, de decir que el trabajo es exclusivamente humano, porque exclusivamente humana es la capacidad de proyectar, ¿sí? De representar mentalmente lo que va a hacer, pero además porque requiere una atención, ¿sí? No es que uno lo hace como la abeja o la hormiga o la araña, que lo hacen, sí, digamos, es su única actividad. No, uno tiene que concentrar su atención, ¿sí? Fijar su atención, porque puede hacer otras cosas, ¿sí? Puede hacer cualquier otra cosa diferente a la del trabajo. Entonces, esto como primera característica, ¿sí? Como primera cuestión. Pero no es solamente la actividad de la persona, ¿sí? Cuando hablamos del proceso de trabajo, estamos pensando en como mínimo tres elementos. Por un lado, esto que yo les decía, una actividad orientada a un fin que tiene que ver con la actividad humana. Pero como esto no se hace en el aire ni con la nada, se necesitan otros, que estén presentes otros dos elementos que son el medio de trabajo y el objeto de trabajo, ¿sí? El medio de trabajo, que es, vamos a decirlo provisoriamente, el instrumental con el que trabajo. Y el objeto de trabajo, que es sobre lo que trabajo, sobre lo que parte de lo que voy a transformar. Entonces, el objeto general de trabajo es la tierra, porque de ahí surge todo. De ahí surgen
los minerales, de ahí surgen los vegetales, ¿sí? Todo lo que, cualquier cosa, pensemos, qué sé yo, el plástico. El plástico se hace con petróleo. El petróleo es un fósil. ¿Dónde está? En la tierra. Pensemos en los tornillos, se hacen con hierro, con acero. ¿De dónde sale el hierro? De las minas, en la tierra. La lana sale de la oveja donde pasta, en la tierra. Eh, Pensemos en el algodón, que es una camisa de algodón, una ropa de algodón. ¿De dónde sale ese algodón? De la tierra. Entonces, ese aparece en la tierra como el objeto general. Pero ¿qué pasa? En la medida en que yo no tomo algo, digamos, si yo como un cazador de recolectores voy y recojo frutos silvestres, me los como, ahí estoy tomando algo de manera directa. Pero en la medida en que tiene un trabajo incorporado, en la medida que yo les decía el hierro ustedes saben que está en las minas, pero que además viene mezclado con otras cosas, entonces tiene que ir a una fundición, sacarle todas las otras cosas, separarlo de otros minerales, ¿sí? Y finalmente llegar al hierro relativamente puro, después hacer lingotes. Cuando yo compro un lingote de hierro para hacer lo que fuere, para hacer clavos, supongamos, ¿sí? Ya estoy comprando no el hierro original, sino un hierro que incorpora un trabajo. Entonces, ahí esto, cuando ya tiene algún trabajo incorporado, se lo menciona, tiene un nombre particular que es materia prima. ¿Sí? Entonces ya tengo materia prima. La materia prima es parte de lo necesario, ¿sí? Cuando yo les digo medio de trabajo y objeto de trabajo, la materia prima va a ser objeto de trabajo. ¿Sí? Objeto de trabajo. Voy a trabajar sobre la materia prima. Y los medios de trabajo van a ser el conjunto de elementos necesarios para poder desarrollar esta tarea. Fíjense que mis medios de trabajo también han sido objeto de trabajo previamente en esta cadena, porque nada surge directamente, sobre todo hoy, pero generalmente es así. Hay muchos procesos de trabajo independientes que se van encadenando para hacer determinado producto. El que hace clavos, por ejemplo, me lo va a dar a mí para que yo pueda hacer banco, pero también van a ir para otros lados a hacer cosas muy diferentes, muy distintas, no bancos. ¿Sí? Van a poder hacer cualquier cosa, ni siquiera muebles, digamos, ni siquiera tiene que estar dentro del rubro de la mueblería, puede estar haciendo cualquier otra cosa, servir para cualquier otra cosa. Entonces, el que hace clavos y después no importa para lo que sirvan, van a servir para muchos procesos. Imagínense el que hace destornilladores. Un destornillador puede servir también para múltiples procesos productivos, para muchas formas de trabajo. Es decir, que se van encadenando y se van sumando en cada proceso en sí mismo, se va sumando valor. ¿Sí? ¿Cuándo se extingue un proceso de trabajo? En el objeto final. Cuando yo concluyo y tengo un nuevo valor de uso, ahí se extinguió el proceso de trabajo. Este proceso de trabajo, porque si el valor de uso que yo produje, insisto, yo supónganse, compraba hierro, compraba plástico y hacía destornilladores, ¿sí? Ensamblo, le doy la forma, que yo todos los ensamblo y los vendo. Los destornilladores nadie se los come, que yo sepa. ¿Para qué sirven? Para otros procesos de trabajo, cualesquiera. Pueden ir a un taller mecánico, pueden ir a una carpintería, pueden ir a donde sea, ¿sí? Y van a servir nuevamente van a trasladar el valor que yo le puse, lo van a trasladar al producto que vayan a hacer, ¿sí? Y a su vez esos productos pueden sumarse a otras cadenas productivas. Fíjense, cuando yo le digo el destornillador, ¿no?
uno dice, bueno, ¿cuál es el valor que transfiere un destornillador? Los destornilladores, por mencionar algún ejemplo, o un martillo, que son herramientas relativamente durables. Ninguna herramienta es eterna. Todas tienen un periodo de uso, ¿sí?, después del cual ya no sirve. Entonces lo que transfieren de valor es lo que se suele llamar amortización. Si imaginemos que un martillo, después de dar 10 millones de martillazos, no me sirve más. En cada golpe que dé voy a transferir la 10 millonésima parte del valor del martillo. Esto yo lo digo como ecuación general, ¿sí? Como ecuación general no tiene, digamos, no es que alguien esté sacando la cuenta. Ahora, para el proceso de trabajo, yo necesito estos medios, esta materia prima, la cual el valor se establece de manera relativamente, digamos, como cualquier mercancía, y fuerza de trabajo. ¿Cómo determino yo el valor de la fuerza de trabajo? Es decir, ¿cuánto me cuesta la fuerza de trabajo? Y acá entramos en una cuestión particular, una cuestión aparte, que es la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Bien. Bueno, ¿cómo era el tema de la fuerza de trabajo? Como cualquier mercancía, su valor surge de la cantidad de trabajo incorporada que tiene, trabajo social medio, trabajo socialmente necesario. ¿Y cuál es el trabajo incorporado en la capacidad de trabajo humana? ¿No puede decir eso? Bueno, para que haya capacidad de trabajo humana tiene que existir el humano. Y nosotros, para existir, además de un proceso biológico, hay un proceso social que nos hace existir, o un proceso social que condiciona o media lo biológico. Esto es, necesitamos para vivir comer, necesitamos vestirnos, necesitamos descansar, necesitamos algo de esparcimiento. Y la comida, en tanto no la producimos de manera directa, la adquirimos como mercancía y por lo tanto tiene un valor. Como no dormimos en cuevas sino en casas, y la casa se produce y también es una mercancía, entonces también la casa tiene un valor. No importa si la compramos o la alquilamos, ¿sí? Eso es esa parte, porque o pongo todo junto en un momento o voy poniendo de a poco mes por mes, ¿sí? Pero no es gratis vivir, digamos, tener un cobijo. La ropa no la producimos, por lo tanto la adquirimos, son mercancías. Y claro, si yo, supongamos, alquilo una vivienda, tengo una cuota mensual para pagar, ¿sí? el valor de alquiler. Si la compro, si yo vivo en una vivienda propia, entonces esa vivienda tiene un valor y voy, como cualquier otra mercancía, voy a hacer el prorrateo de cuánto es la vida total, más o menos, de una vivienda, cuánto puede durar, 40, 50, 100 años, qué sé yo, y voy a tener esa parte, esa alícuota parte en cada mes o en cada día, ¿sí? La puedo ir por meses, por día, por año, como quiera. Alimentación, la vivienda, la ropa, qué sé yo, no sé, un pantalón me puede durar un año, entonces si yo lo voy a considerar mensualmente, lo tengo que dividir cada mes, voy a tener la 12ª parte del valor del pantalón, ¿sí? O cada día la 30º-65ª parte, ¿sí? Si voy digamos, también necesito algo de esparcimiento, así que también tengo que considerar ese esparcimiento. En fin, voy a sumar cada partecita de comida,
de vivienda, de ropa, de esparcimiento, de todo lo necesario, ¿sí? Y lo voy a dividir en las alícuotas partes y ese conjunto de resultados lo sumo y ese es el valor de la fuerza de trabajo por día, por mes o por año o como lo quiera considerar. Entonces, obtenido ese valor, yo tengo por un lado el valor y por otro lado también sé, digamos, que el valor, como cualquier otra mercancía, en qué se expresa un valor de cambio. Y como cualquier otra mercancía, no se, no se tramita en valor de cambio, sino en precio. ¿Cuál es el precio de la fuerza de trabajo? El salario. No el salario de cada uno, sino lo que hablamos del salario medio. Porque igual que las galletitas, que yo las puedo pagar 90 mangos acá, 85 en otro lado, 100 pesos en otro lado, 69 en otro, ¿sí? Tengo una variación de precio y tengo después un precio medio. También con los salarios pasa que hay una variación salarial para tareas equivalentes. Alguien puede cobrar un poquito más, otro un poquito menos, depende de dónde, qué sé yo. Imaginemos a alguien que trabaja en gráfica, alguien que trabaja en una imprenta. Y qué sé yo, una imprenta de Tigre pagan tanto y el mismo laburo, o muy similar, en una imprenta de Caballito pagan un poquito más, y en una imprenta de Quilmes un poquito menos. Bueno, pero vos decís, mira, alguien que labura en medio gráfico, más o menos gana esto, ¿sí? Por mes. Entonces tenemos esa expresión del valor de la fuerza de trabajo en su precio, que es el salario. Pero sabemos, ¿sí?, que los salarios no siempre están en el mismo nivel o por encima de las necesidades mínimas. De hecho, ahora últimamente se está hablando mucho de un fenómeno que está pasando en la Argentina, ahora en este momento, de lo que se llaman los trabajadores pobres, es decir, gente con trabajo formal que no alcanza, con su salario, no alcanza a superar la línea de pobreza, si está por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué ocurre ahí? Marx dice que hay un mínimo para el valor de la fuerza de trabajo. Se puede descender por debajo de ese valor mínimo, que en este caso, permítanme un transporte un poco grosero, ese piso mínimo sería la línea de pobreza. ¿Puede estar por debajo? Sí, puede estar. Pero, ¿cuál es el efecto? La reproducción atrofiada. Si no se reproduce la fuerza de trabajo en las mismas condiciones en las que está, sino que va a ser una reproducción atrofiada, una reproducción que va a ser cada vez peor, va a estar cada vez en peores condiciones de salud, de nutrición, ¿sí? Y esto puede ocurrir en un nivel más o menos general, que es lo que ocurre en los llamados países pobres, donde más o menos, no todo el mundo por supuesto, pero sí una gran cantidad, a veces hasta una mayoría, está por debajo de esa línea de pobreza. O puede suceder sectorizadamente, es decir, cuando hay una rama laboral que tiende a desaparecer y finalmente desaparece, como oportunamente fueron, qué sé yo, los sombrereros, ¿sí? La gente que se dedicaba a hacer sombreros. Y eso hoy, la verdad, casi no existe. Por ahí queda algún sombrerero suelto, pero no. ¿Y qué pasaba en ese tránsito de su esplendor a su desaparición? Bajan el precio a fuerza de trabajo, va bajando el salario y por lo tanto la persona, el sombrerero, en general
se reconvierte en otra cosa. Dice, bueno, si dejo de hacer sombrero, me dedico a hacer otra cosa, porque con esto ya no vivo. No todos tienen la posibilidad de reconvertirse, el que queda atrapado quedó sonado, ¿sí? Pero sí, y lo que uno ve es que el atrofiamiento llega a la muerte, a la desaparición de esa tarea. En principio una muerte social, desaparece socialmente, no existe más. Yo le dije, el sombrerero podríamos pensar en un oficio que era bastante, incluso hasta bastante bien remunerado, que eran los reparadores de máquinas de escribir. Eso desapareció después con las computadoras. Y así muchos oficios que van desapareciendo, ¿sí? Algunos que están... Por ahí podemos ver ahora la crisis, que uno no puede decir que van a desaparecer, pero dice, mira, la verdad que están bastante complicados y podrían desaparecer los taxistas, los peones de taxi. Es decir, el tipo que es chofer de un taxi, en la medida en que aparece una competencia, que son las aplicaciones para viajes, para lo cual se requiere, además, poseer el medio de producción, que es el vehículo. El peón de taxi no es dueño del taxi, maneja. Entonces, ese trabajo va perdiendo, tiene salarios, aunque formalmente ustedes saben que no son salarios, porque el peón de taxi alquila el taxi, digo, pero más allá de la forma que tome, ¿sí? No deja de ser una manera encubierta de salario, donde no se establece la relación de dependencia formal. El tipo que hace tiene que alquilar y el dinero de alquiler, ¿de dónde lo saca? Del trabajo que realiza. Entonces, su salario se va reduciendo, hasta que llega un momento que o se reconvierte o muere con el oficio, ¿sí? Porque no tiene capacidad para comprarse un auto, digamos, su propio medio de trabajo, y seguir desarrollando esa tarea. Entonces, esto ocurre, esto pasa. Es decir, puede ocurrir que efectivamente el valor de la fuerza de trabajo decaiga, que esté por debajo de un nivel mínimo. Y fíjense que esto no tiene que ver, como suelen explicarse a veces de manera bastante insatisfactoria y errónea, por la oferta y la demanda. Pues si no, hay muchos, ¿sí? Como hay mucho desempleo, entonces hay mucha gente que está buscando trabajo, y eso hace que los patrones bajen los salarios. Eso a veces puede ser parte del fenómeno, pero no explica el fenómeno, no lo explica de ninguna manera. En principio, y por eso yo le mencionaba lo que se está hablando ahora, ha descendido la cantidad de desocupados, pasó del 10% al 7 y pico por ciento. Es decir, que hay más ocupación y más ocupados, pero crece la pobreza. ¿Sí? Es decir, que no es que no haya, y estamos hablando de ocupación formal, de ocupados formalmente. ¿Mm? Es decir, no de trabajadores en negro que no están registrados. Esto está registrado, sea en relación de dependencia, o sea, como los peones de taxi, monotributistas, que es lo que más crece por otra parte. Entonces le decía, el salario va cayendo y va cayendo por debajo de los niveles mínimos. Y esto lo que produce es una reproducción atrofiada, que, insisto, uno lo puede localizar sectorialmente, en alguna rama de la producción, en algún ámbito de trabajo específico, que puede ser taxista o lo que fuere, ¿sí? Lo puede localizar seguro temporalmente, es decir, en un periodo de tiempo determinado, que puede ser meses, años o décadas, y también lo puede localizar geográficamente. Es decir, estos fenómenos no son generales para todo el mundo igual. No. Se dan con mayor especificidad o con mayor fuerza en algunos lugares, puede ser ciudades, algunos países, algunas regiones, algún continente, no importa.
alguna unidad geográfica o alguna delimitación geográfica que digamos, dentro del cual queda encerrado. Bien, entonces tenemos el valor de la fuerza de trabajo que se estipula de esta manera, ¿sí? Por la sumatoria de todas las alícuotas partes, de todas las partes del valor, la sumatoria del valor de todas las partes de cuestiones necesarias para la reproducción de la vida. Reproducción no solo biológica, es decir, no solo para que yo mañana tenga la misma energía que hoy, sino también reproducción social. ¿Qué significa reproducción social? Es decir, que cuando yo ya no pueda trabajar más, por viejo o porque me muero, tiene que haber otro tras mío que me pueda reemplazar. ¿Y ese otro de dónde surge? Es una generación que surge de la misma clase social. Es decir, que en el salario de un obrero tiene que estar contemplada su reemplazo, es decir, contemplados sus hijos. ¿Sí? Eventualmente puede estar contemplada todo su núcleo familiar. Si el salario sirve para todo su núcleo familiar, porque digamos, un obrero solo no puede reproducir, necesita un par suyo, si es una obrera necesita un hombre, si es un obrero necesita una mujer, ¿sí? Un par para poder reproducirse biológicamente. Entonces, el salario tiene que incluir a ese par, si tiene que incluir a todo el núcleo familiar. Sistemáticamente, el capital ha ido, pero esto ya no es, digamos, esto se lo cuento en un paréntesis, ha ido tratando de bajar, para bajar el salario, ¿qué se hace? Si yo, vamos a inventar una cantidad, yo pago 100.000 pesos un salario y con eso sirve para que se reproduzca una familia. En lugar de 100.000, si yo le pago 60.000 al hombre, 60.000 a la mujer, pagué un poquito más, pero tengo 2 trabajadores, en lugar de pagar 200.000 por 2, tengo 2 por 120.000. Es decir, bajé el salario. Y si en lugar del hombre y la mujer, a los que le pago 60.000, cuando necesitan 100.000 para vivir, tengo al hombre, a la mujer y a los hijos, trabajo infantil, entonces bajo más todavía el salario. ¿Sí? Esto ha sido siempre una lucha, ¿sí? De regulaciones incluso estatales, sobre el tema del trabajo infantil, en fin. Montones de cosas que ahora no vamos a entrar porque no es el tema tampoco. Pero sí les quería presentar cómo es esta cuestión de la determinación del valor de la fuerza de trabajo. Ahora bien, yo compro la fuerza de trabajo, yo capitalista compro la fuerza de trabajo, digo, a ver, ahí, a vos te la compro, ¿cuánto vale? Y esto vale, no vamos a hablar de valor, lo vamos a traducir a precio. Esta fuerza de trabajo vale 60.000 pesos por mes. Ok, perfecto. Desde un razonamiento para el cual no se necesita ser economista ni nada, ¿por qué yo le pagaría a alguien 60.000 pesos por mes? Por una única y exclusiva razón. Y es que el producto de su trabajo va a ser que yo me embolse con más de 60.000. Porque si yo me embolsara menos, si yo perdiera plata, más vale que no se lo voy a pagar, no lo voy a contratar. Pero tampoco lo voy a contratar si es algo hecho. Sí. Si yo gano 50.000 pesos con mi laburo y contrato a alguien para seguir ganando 50.000 pesos y ni gano ni pierdo, ¿para qué lo contrato? No tiene sentido. Solo lo voy a contratar si su trabajo me rinde y me da más plata. Si yo gano más plata por ese trabajo. Con lo cual ustedes verán acá, ustedes podrán observar cuán tramposo es esto de doy trabajo, esto de dar trabajo. ¿Doy trabajo o lo hago porque gano guita? ¿Qué suponen que ocurre en la realidad? Bueno, dejemos esto brevemente de lado.
¿Cómo es esto? Si vos sos contratado, ¿cómo es que yo te pago 60.000 y gano plata? Perdón, y además no te estafo, porque, insisto, acá no estamos hablando de estafas, ni de mentiras, ni de engaños. Estamos hablando de un supuesto que es que hay intercambio de equivalentes, que nadie jode. Después, por supuesto, en la realidad hay estafadores, hay engaños, ¿sí? Pero eso es otra cosa. No es lo que estamos considerando en este momento. Es decir, acá, tu fuerza de trabajo vale 60.000, te pago 60.000. No te pago ni más ni menos. Si valís 80.000, te pago 80.000. ¿Se entiende? Eso, ¿qué, insisto, qué encierra ese precio? Todo la sumatoria, el costo de la sumatoria de las condiciones necesarias para que vos te reproduzcas, no solo de hoy para mañana, sino además que te reproduzcas socialmente. Esto incluye también, por ejemplo, la calificación, porque yo necesito un trabajador calificado, también ese trabajador se ha tenido que educar y le ha llevado tiempo educarse. Entonces también ese tiempo de educación tiene que estar incluido en el salario. Por eso, cuanto más calificada la fuerza de trabajo, más cara es, digamos, o mayor es su precio. ¿Sí? Bien. Entonces yo lo contrato, le pago lo que vale, no lo engaño. Yo, mira, vos, por un salario de 60.000 pesos, vas a trabajar 8 horas diarias. ¿En qué? Y supongamos que hacemos los banquitos, para no irnos de ejemplo, para hacer banquito. Ahora bien, y acá ya estamos hablando, ahora vamos a empezar a hablar, recién estábamos hablando del trabajo concreto, ahora vamos a empezar a hablar del trabajo abstracto. Porque vos vas a laburar 8 horas por día haciendo bancos. Y en esas 8 horas hay dos procesos que se van a dar simultáneamente, desde el punto de vista del trabajo abstracto, es decir, del trabajo en general, el trabajo como trabajo y no del trabajo particular de carpintero. ¿Qué es el hecho? De que por un lado, mientras vos laburás, estás produciendo valor, pero también estás transfiriendo valor. Es decir, vos estás transfiriendo el valor del tablón al banco, de los clavos al banco, del martillo y del serrucho al banco. Y tenés que hacer bien tu trabajo para hacer una buena transferencia de valor. Pues si sos medio chambón y cortás mal la madera, o se te doblan todos los clavos, en fin, o me rompé el serrucho, bueno, ¿sabes qué? Patadón y nos vemos. ¿Sí? Cosa que todos sabemos bien cómo es. Entonces, el buen trabajo está en la buena transferencia de valor de las materias primas al producto final, ¿sí? Al valor de uso que estoy creando. Pero yo le decía que en simultáneo, ¿sí? En simultáneo también, además de transferir el valor de las materias primas a la nueva mercancía que estoy creando, el nuevo valor de uso, también estoy produciendo valor. ¿Por qué? Porque el trabajo, ¿qué es el valor? Es la cantidad de trabajo socialmente necesario que tiene que incorporar una mercancía. Así que mientras laburo estoy creando valor. Y esta creación de valor, ¿sí? Va a tener, si ustedes me permiten, como dos partes. Va a crear valor hasta un punto, supongamos que acá vamos a considerarlo mensualmente. Yo te pago 60.000 pesos y resulta que vos en 20 días, en los primeros 20 días del mes, produjiste un valor equivalente a los 60.000 pesos. Es decir, lo que se llama la reproducción del valor de la fuerza de trabajo. Pero quedan 10 días más del mes.
Y bueno, te vas a tomar vacaciones. No, vení, vos tenés que trabajar los 30 días. Y esos 30 días adicionales, que seguís creando valor y transfiriendo valor, ese valor de más respecto del valor de tu fuerza de trabajo es lo que se llama plus valor. ¿Qué significa plus? Más allá de, es decir, pasando una determinada línea. Ese plus valor va a ser el origen de mi ganancia. Ahora, ¿por qué si yo te pago 60 obtengo 90? ¿Sí? Entonces no te estoy jodiendo, no te estoy estafando, no te estoy quitando esos 30. No, no. Yo pagué lo que valía. Pero ¿cuál es el chiste? Yo pago lo que vale tu fuerza de trabajo como valor de uso, como cualquier mercancía. Y la pago, digamos, ¿con qué parámetro? A lo que vale, a su valor. Pero la peculiaridad que tiene esta mercancía, fuerza de trabajo, cualquier mercancía yo para qué la compro, para consumirla. Si es ropa la uso, si es comida la como, ¿sí? Si es, en fin, lo que sea. Se realiza el valor de uso en su consumo. ¿Mm? Yo compro la yerba para hacerme el mate. ¿Y cuando realizo la yerba? Cuando tomo el mate, no si la tengo ahí en la alacena y ahí quedó y nunca la toqué. La realización del valor de uso está en su consumo. ¿Mm? Y el consumo de la fuerza de trabajo, ¿cuál es? El trabajo. ¿Sí? Es el trabajo. Entonces, ese consumo tiene la peculiaridad de que genera valor. Y que genera más valor, no del que, digamos, más valor respecto de lo que yo pagué. Lo que pagué sin engañar a nadie. No engañé a nadie. Entonces, y esto es lo que tiene, entre comillas, de siniestro el capitalismo. ¿Sí? Bueno, además después hay una operación ideológica, como es esto de que te dan trabajo, ¿sí? No te están dando nada. Si te contratan después ganan plata. Es decir, vos le estás generando riqueza. este, pero digo, ¿siniestro en qué sentido? En que no hay un engaño, una estafa, un robo. No te están robando la plata. ¿Por qué? Porque sencillamente yo compro la fuerza de trabajo, como compro los martillos, como compro los clavos, la madera, ¿sí? Todo eso. ¿De quién es? El serrucho, el martillo, los clavos, la madera, cuando los compro. Son míos. Cuando compro tu fuerza de trabajo, ¿de quién es la fuerza de trabajo? Es mía. Pues yo la compro. Entonces, cuando consumo esa mercancía que ya he comprado, que ya me pertenece, y el consumo es no comérmela, porque no como fuerza de trabajo, el consumo es trabajar, el trabajo mismo es el consumo, lo que produce ese valor de uso en su consumo me pertenece. Es decir, todo el producto ya es mío. Los bancos que vos fabricaste son míos. ¿Por qué? Porque las materias primas eran mías, los medios de trabajo eran míos y la fuerza de trabajo también era mía, porque yo la había comprado. Por eso es la capacidad de la fuerza de trabajo mercantilizada, es decir, hecha mercancía. En la medida en que se hace mercancía, se compra y se vende. Ahora fíjense, es una mercancía muy peculiar, porque yo no puedo sacarme la fuerza de trabajo y dártela. Necesita que vaya yo y la ejecute. Ahora, voy yo y la ejecuto un tiempo, esas 8 horas por día, después de lo cual, chao, nos vemos, hasta mañana. Yo hago lo que quiero. Y el capitalista que me dice, haz lo que quieras. A mí no me importa lo que hagas. Mientras mañana estés, es decir,
Si vos te vas de joda toda la noche, sí, sí, me importa, pero no porque estás de joda la noche, me importa porque al otro día no puedes laburar. ¿Se entiende? Salvo que el sábado te vayas de joda, sí, haz lo que quieras. Eso sí que no me interesa, porque al otro día no laburás. Entonces, mientras no me afecte, todo bien, todo tranquilo. Yo soy el propietario de todo eso. Ahora, ¿ese plusvalor es la ganancia? No, no. Eso es la fuente de la ganancia. La tasa de ganancia o la proporción de ganancia debe incluir al conjunto de los desembolsos que yo he hecho, es decir, la materia prima, los medios de trabajo, más la fuerza de trabajo, sumo todo eso es todo lo que gasté y lo que recaudo, que es superior porque tengo el plus valor, la diferencia entre uno y otro es lo que me da la tasa de ganancia. Y que además, tasa de ganancia que tengo que repartir con otros. No me la quedo yo solo. ¿Por qué? Porque supongamos que mis bancos los vendo en distintas casas mueblerías. Cada mueblero no me está haciendo una gauchada. Dice, cacho, ¿a cuánto me lo vendés? ¿Y a cuánto lo vendo yo? Si esto es así. El valor del banco es el valor final, es decir, el valor al que lo va a comprar el particular. De ese plusvalor yo voy a sacar una parte para mí y otra parte para el comerciante. Así que de ese plusvalor sale la ganancia mía y la ganancia del comerciante. Pero si además, supongamos, yo tomé un crédito para comprar estas cosas, el banco no me presta la guita por amor a la humanidad o porque yo le caiga simpático. Si no me cobra un interés, si me cobra el dinero, me está cobrando el precio del dinero. Prestarme, ¿sí? Dejarme en un tiempo, tiene un precio. Ese dinero que yo pago, ese precio, esa ganancia del banco, ¿de dónde sale? De la única fuente que es el plusvalor. Pero además supongamos que yo tengo que alquilar el lugar donde produzco y le tengo que pagar al terrateniente, al dueño de ese lugar. ¿Y de dónde le pago? También, de ahí. Es decir, fíjense, el plusvalor es la única fuente que sirve para la ganancia de distintos sectores, de muchos sectores. Esto para que ustedes tengan una idea, una mensura de dónde, digamos, de dónde es que surgen las cosas. Porque después, ya no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante, el tema de que hay quienes creen, quienes suponen, quienes postulan que el valor surge de la maquinaria, de la tecnología, y ya vos sabés que no, en absoluto es así. Pero bueno, para redondear, teníamos el dinero, ahí habíamos partido el día de hoy, teníamos el dinero que se va a transformar en capital en la medida en que circule aumentando su valor, y para que aumente su valor debo generar riqueza. La generación de riqueza está en función de que yo puedo combinar distintas mercancías con una muy peculiar, que es la fuerza de trabajo, a la que compro y pago por su valor, no jodiendo a nadie, ¿sí? Inclusive hasta la puedo pagar por encima de su valor y aún así darme mucha ganancia. Consumo esa fuerza de trabajo, el trabajo productivo, y ese trabajo me va a generar finalmente, no solamente va a hacer, va a producir un valor equivalente a su propio valor, de modo tal que lo que yo invertí lo recupero todo. Si acá la inversión es inversión
temporal, yo la recupero. Y en el caso de la inversión en fuerza de trabajo, la recupero enseguida, la recupero antes del mes, en el caso que la contrate mensualmente. Y además me genera una ganancia. Entonces, este es el circuito completo del capital, ¿sí? De cómo se transforma la fuerza, la capacidad de trabajo, que es una capacidad humana. Entonces, ustedes recordarán cuando yo les decía la vez pasada, cuando Marx empieza diciendo que la mercancía es un objeto exterior que satisface necesidades humanas, bla, 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 yo dije, miren, esto es una definición muy provisional y que se va a ir complejizando. Fíjense qué complejo es que la capacidad de trabajo, la capacidad creativa, se puede volver mercancía cuando hay condiciones sociales adecuadas para eso, ¿sí? Se vuelve mercancía algo que es inescindible de la persona, porque yo no la puedo quitar la capacidad de trabajo de una persona, no me la puedo apropiar sin que esa persona participe. Pero la, la entidad que tiene la capacidad de trabajo como categoría en sí misma, ¿en qué se expresa? En el hecho de que los trabajadores pueden ser intercambiables. A mí no me importa si es Juan o es Pedro, porque lo que yo quiero es esa capacidad de trabajo. No importa quién ejecute. Entonces, ¿está Juan? Bárbaro. ¿No está Juan? Bueno, chao. Que venga Pedro, que venga otro, que venga María, no importa, el que sea. ¿Sí? Entonces, como las personas son intercambiables, ¿qué es lo que no se puede intercambiar? Lo que no puedo cambiar por otra cosa. La capacidad de trabajo. Y, digamos, la he capturado. ¿Cómo la capturo? En forma de mercancía, como fuerza de trabajo. Bueno, espero que más o menos esto les sirva como para tener un panorama y si no cualquier cosa le preguntan a Julián. Chao, hasta el próximo lunes.